A ver, Inge. Bueno, el objetivo de esta entrevista es profundizar más lo que viene a ser la trayectoria y la experiencia de usted respecto al impacto del movimiento Alma en Manabí, así como las diversas iniciativas que contribuyen al desarrollo local y sostenible, además de la promoción de la filosofía Slow Food, las cuales comparten tanto el mercado de la tierra que nosotros deseamos implementar, así como el movimiento que usted ha estado a cargo en este tiempo, ¿no? Eh, una de las preguntas de más índole que nosotros tenemos para usted es, ¿cómo nació el movimiento Alma y cuál ha sido la evolución en estos años? Ya, son varias. La introducción es súper buena y solita da para hablar bastante y entender bien donde creo que coincidimos que vamos. Y ahora voy a ir respondiendo por parte. Voy a comenzar esa respuesta con un dato que es un poquito personal, pero es como experiencia más que un tema de inducir algo privado. Y es que en mi caso, que soy sensible al tema geográfico, yo creo que la cordillera costanera, que algo ya hemos hablado y que en próximas visitas vamos a entenderla mejor, yo creo que define un poco desde épocas precolombinas a, a sus habitantes, así como la cordillera de los Andes incide en los pueblos andinos, que tienen una gran identidad, seguro que sí, guardando las diferencias, las distancias, la cordillera costanera siento que lo ha hecho. Y en mi caso, yo creo que comencé desde pequeño con una sensibilidad geoalimentaria por mi entorno rural y familiar. Recordemos que esa jurisdicción llamada Manabí es la que tiene la mayor población rural del Ecuador, con aproximadamente, no sé la cifra exacta, pero podría ser más de 800.000 personas que aún en el siglo XXI viven en el campo. Y hace 50 o más años atrás éramos menos habitantes, pero la proporción de personas nacidas, criadas, que vivían en el campo era mucho mayor aún que ahora. Entonces, de pequeño, yo nací en el campo y creo que eso incidió mi papá, mi mamá bastante en la parte alimentaria, que gracias a Dios está viva y considero que es un patrimonio alimentario y cultural vivo. Vive en Guayaquil, en algún rato podría ser interesante entrevistarla, disculpen que les diga esta perspectiva familiar, pero es real. Creo que eso incidió un poquito desde pequeño a esa sensibilidad por lo que ahora denomino paisaje alimentario. Antes no lo veía así, para mí era normal el tema gastronómico, el tema agrícola, el tema culinario, qué sé yo. Y Claro, ya en comprendo. concreto eso cuando lo comienzo a analizar, que uno ya se instruye, uno ve otros movimientos y en Guayaquil nosotros tuvimos un negocio de comidas desde los años 90. Vendíamos comida a domicilio y después tuvimos un local que se llamaba La Providencia. Y ahí comenzamos a notar el aprecio que había por cosas de nuestra herencia cultural gastronómica manabita, que es una combinación ancestral de temas como el uso de envueltos en hojas, el uso de algunos instrumentos como el horno manabita, el zote, la candela, en fin, los ahumados, y otras cosas ya fusión que aportaron los españoles, ¿no? Entonces, vimos que fue particularmente apreciado en Guayaquil. Y ahí es que cuando uno lo vive como que no se da cuenta, aunque lo aprecia. Pero aquí comenzamos a vivir un aprecio más fuerte por nuestra identidad, aquí en Guayaquil. Una cosa curiosa. Recuerde que es probable que en Guayaquil, en Guayaquil hay más manabitas probablemente que en Puerto Viejo, que es la capital de la provincia, y que Claro. es un tema importante, ¿no? Entonces, aquí en Guayaquil es que nosotros vimos, por ejemplo, que a una cosa que nosotros llamamos pan de almidón y que no era negocio, lo comíamos en nuestras casas, vimos que en Guayaquil lo hicieron pan de yuca y yogur. Y no solo que se hizo un negocio, sino es que era muy apreciado en la cultura gastronómica guayaquileña. Por poner un ejemplo. Y vimos, fuchica, para nosotros es lo más normal, pero aquí en Guayaquil esto se vende. Me acuerdo que era muy curioso eso. Y lo aprecia la gente, lo lleva a su casa. O el queso chonero. No es posible. No es queso, aquí allá era nuestro queso, queso de chonero, porque era de allá, pero
¿A quién nos piden? Mis amigos en el colegio me decían, oye, tú eres de Chones, trae queso chonero para acá, o mantequilla blanca, o cosas así. Ahí. Y lo mismo con temas culturales de chicos de otras provincias, de la Sierra, de Esmeraldas, pero aquí es donde se comenzó a activar bastante, obviamente también valorando el recuerdo que teníamos allá en Manabí, las visitas que hacíamos. Y luego tuve la oportunidad de regresar a mi tierra hace casi 20 años, y ahí con unos amigos es que comenzamos a hacer un activismo por rescatar esto, este patrimonio cultural bajo un paraguas que le llamamos ALMA, que es el acrónimo de Alimentación Manavita, y que luego nos fuimos uniendo a otras organizaciones. La más, digamos, la que más constituye una plataforma de respaldo es Slow Food, que nos identifica bastante, que es una iniciativa que tuvo su origen en los años 80 en Europa, en Italia. No conocíamos de eso, lo conocí hace unos 20 años más o menos, y entonces lo que para Slow Food es alimento bueno, limpio y justo, para nosotros están 5 principios que son el ambiental, el de producción ecológica, el de alimentación propiamente dicho, el de salud y el de cultura. Y en esa trazabilidad hay un punto muy importante, que no es el único, pero que es importante, pero es la parte comercial. Es importante. Y la parte comercial lleva implícita la compra del producto directamente al productor, el transporte, porque hay una huella de carbono en el alimento cuando es trasladado, en el centro de distribución y en el consumo. A veces esto se resume a un actor o a veces son cuatro, depende, pero ahí en todo caso está algo ya más afín a su trabajo, que es el mercado. El mercado visto, hay dos formas de ver el mercado. Uno es el espacio físico, la estructura grande, chiquita, mediana, donde se transan la oferta y la demanda de alimentos como materia prima, como semi-elaborados o terminados, o listos para consumir, o digamos, se pueden consumir en el mismo mercado, o el mercado entendiéndolo también como ese concepto que debemos conocer desde la parte, desde el punto de vista económico, pero también muchas veces eso lo vemos desde el punto de vista económico, oferta y demanda, Claro. precio y demás, pero también hay un contexto social y ambiental que hay que ver en el mercado, ¿no? Hay, si perdemos esos enfoques social y ambiental y solamente el económico, creo que no va a ser sostenible. Claro, tomando en cuenta lo que nos acabó de decir, por ejemplo, ¿de qué manera usted cree que reflejan estos principios, ¿no? Del movimiento, por ejemplo, en este caso, dentro de lo que viene a ser la educación, ambiente, producción ecológica, podríamos también incluir lo que viene a ser la cultura, la salud, en las actividades diarias de Alma, en este caso? Sí, muy buen punto y usted usó una palabra clave al inicio, educación. Hay la educación formal, que es la escuela, colegio, universidad, etcétera. Pero también hay maneras de educación que, aunque no formales, son muy importantes, que pueden salir desde el hogar, en la casa, hasta otras formas. Y está muy de moda, yo creo, desde hace algunas décadas, el término educación ambiental. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿no? Sí, Educación claro que sí. ambiental. Sí, pero también puede haber educación financiera, educación cultural, y en este caso, ¿por qué no algo así como educación alimentaria? No, no solamente son clases de gastronomía pura, sino entender más cómo funciona el sistema alimentario en nuestras vidas. Yo Desde la aprendí base de se podría decir, ¿no? un qué, Desde la base se podría decir en este sí, caso. desde la base, desde el inicio, que es, mire, yo me quedo impresionado y cuando vengan, este, y puede coincidir en estos tiempos de enero y febrero con unos amigos de Alma que están en Chones, que son unos extranjeros y unos ecuatorianos, que dicen que primero hay que alimentar el suelo. ¿Cuándo hemos pensado nosotros, cuando usted dice muy apropiadamente desde el inicio, pensamos a veces que la alimentación es ir a la tienda, al mercado, comprar los plátanos, hacer una comida media gourmet o no gourmet, poner el adornito y comerlo? Sí, eso es parte, pero es una parte nada más de todo, de un todo que es un espectro que realmente tiene un inicio. ¿Dónde es el inicio? ¿Dónde es el inicio? Y eso ahí es donde entra tal vez lo que podríamos llamar, yo no lo sé, la educación alimentaria, que es lo que hacemos en Alma, y entender que se puede iniciar el sistema alimentario en el suelo. Estos compañeros allá en Chones dicen, primero hay que alimentar el suelo,
hay un programa de agricultura sintrópica, eso nos suena como medio raro, y que Claro, implica que comprendo. usted siembra ciertas cosas en agricultura, no tanto para producir en el contexto de vender y tener un ingreso económico, sino es para alimentar el suelo. Si el suelo ya ha sido degradado por sobreexplotación agrícola, uso abusivo de agroquímicos, o no abusivo, uso de agroquímicos, etcétera, pues tiene que recuperar el suelo alimentándolo de manera natural. Saber qué plantas son las que le añaden alimentos al suelo con distintos químicos naturales, fosfatos, sodio, qué sé yo, y cómo eso después ya se traduce en que ese suelo nos va a producir hortalizas, frutas, legumbres que nos van a alimentar a los humanos. Entonces, ¿dónde está ese inicio? O el inicio está en la cabeza, en la mente de nosotros, y por eso es importante. Un amigo ecuatoriano brasileño me decía, no basta la educación, llámese educación ambiental, social, alimentaria. Tiene que haber conciencia y tiene que haber otro punto clave que es sensibilidad. Tiene que haber esa trilogía. Educación, porque podemos tener la clase de educación alimentaria, pero tiene que entrar a la conciencia. Pero luego tiene que haber un poquito de sentimiento, porque si no hay ese sentimiento no vamos a estar empujados a decir, hey, paren de usar agroquímicos, aunque sean en unas fincas vecinas. O sea, tenemos que comenzar a movernos con los demás, porque si no actuamos, y es la sensibilidad la que nos va a hacer actuar. En esa cadena, educación, conciencia, sensibilidad alimentaria. Y eso es lo que hacemos un poco en Alma, este, don Alexander Claro, y, comprendo. En este caso, y Carlos. tal vez nos podría compartir un ejemplo tal vez de proyecto ecoturístico exitoso que tal vez se haya impartido o que haya tenido un gran impacto dentro de la comunidad local. Mire, hay un proyecto que me parece muy importante y cuando vayan, los dos, uno, como sea, me gustaría que lo conozcan. Ahorita estoy pensando en varios, pero voy a pensar en uno que tiene algunos años y que fue iniciativa de un joven local que como estudiante dio un ejemplo de cómo se puede hacer algo y eh, no tiene un nombre ahorita o no hay un nombre que recuerde, pero es un proyecto, usted me preguntó ambiental, ¿no? Yo voy a Ujú. conectar ambiental, alimentario. Y es un proyecto que lleva a salvar un humedal, que es el humedal Acegua, en Chone. Y ese humedal es el principal hábitat de una especie nativa de pez, que es el chame. El chame vive en la costa del Pacífico, desde el sur de México hasta el norte del Perú. Pero es en la costa ecuatoriana y puntualmente en la costa del norte de Manabí donde mejor se ha adaptado como un hábito cultural alimenticio. En otras partes no se lo comen el chame, pero aquí se lo Se lo come consume. bastante, mucho, es bastante, y está en vías de extinción. El propósito de ese proyecto ambiental no era salvar el chame, era salvar el hábitat, un humedal, un ecosistema para muchas especies, entre otras el chame. Y lo Claro, hacen, entre otras cosas, a través de una asociación de guías comunitarios, si mal no recuerdo, asociación de guías comunitarios del humedal La Cegua. Esa es una experiencia bien interesante que tuvo sus altibajos, porque ya tienen más de 10 años, 15 años de haber sido creado. Pero ese es un caso. Otro caso que ya también tiene mucho tiempo y que fue reconocido por el... Y bueno, y en el Humedal La Cegua hay varios compañeros que son parte de ALMA, como Juan Carlos Ceballos, que es el líder de este grupo, y una mujer formidable que es doña Auxiliadora Corral, una mujer activista que tiene claro todos estos conceptos. Otro caso de ecoturismo y alimentación se llama Río Muchacho, que también sería bueno conocerlo. Ahorita el fundador de Río Muchacho, los fundadores están en Nueva Zelanda. Son personas ya adultos mayores, pero la finca continúa. Por diversas situaciones se fueron, no sé si regresen, pero ellos tienen, yo no sé, como 40 años trabajando en una finca y comunidad que se llama Río Muchacho. Ustedes conocen Chone, a unos 40 minutos de Chone, cerca de Canoa, a la orilla del mar, pero ellos están para adentrito. Inclusive ganaron un reconocimiento de la National Geographic. Pero más allá de un reconocimiento rimbombante, es el resultado de cambiar un desierto prácticamente provocado por la sobreexplotación agroalimentaria mal manejada, y ahora es un Edén. Y ellos se dan el lujo de decir, nosotros tenemos un menú de más de 365 platos manavitas,
O sea, como para cada día del año comer algo diferente y no repetido y basado en vegetales, en legumbres, en hortalizas, en granos. Y no es que son platos como los encuentra en la carta de un restaurante, digamos biche, ceviche, corviche, no. Claro, comprendo. Son platos sin nombre, nuevos, pero con lo que cosechamos y cosas que deberían difundirse más, y ellos reciben turistas. Y otro proyecto podría ser el de Arboleros Farm, que ustedes los pueden chequear en internet, que es parecido a Río Muchacho, pero más reciente, o el de Quinta Sarita de Sergio Pachar, y así se me van ocurriendo algunos, pero hay algunos proyectos en donde sus miembros son almas y estamos articulados a través de alma y son, digamos, ecoturísticos y alimentarios. Claro, Bueno, comprendo. nosotros tenemos conocimiento de que ustedes tienen voluntarios. ¿Cómo logran motivarlos y mantener esta actividad las actividades con los participantes? Este, mire, en realidad debemos reconocer que el colectivo, porque somos un colectivo, no somos una asociación, no somos un grupo formal, estamos en un trámite para ver si encontramos una Un proceso. forma jurídica de formalizarnos, pero hay personas que las hemos identificado y les hemos explicado qué es alma y los hemos invitado y han aceptado, pero hay otros que se han acercado espontáneamente, teniendo una gran debilidad que es la comunicación. No tenemos una plataforma como una web, un Facebook, Instagram. Sí tenemos por ahí, pero no publicamos todo por debilidades en poder aprovechar estas herramientas tecnológicas. Entonces, los voluntarios o sea, en Alma habemos, digamos, un grupo de personas que somos más activos. Podríamos dividirnos en tres grupos. Uno, que somos los más activos y que nos movemos ayudando a las otras almas y a gente que no sea alma. Disculpe que lo diga, como su servidor y otros. Hay otro grupo que se sienten de alma, pero ellos se dedican a su proyecto, sea Claro, de arte, comprendo. sea de agricultura, sea de conservación. Saben que están en alma, pero no los criticamos, sino es que ellos tienen poco tiempo, son de escasos recursos y se dedican a lo suyo, o es su cultura de trabajo. Y hay un tercer grupo que es eh, temporal. Cuando tiene tiempo se acerca a Alma, colabora, y cuando no tiene tiempo se aleja, pero no es porque está peleado, sino es porque es una actividad voluntaria. O son personas a veces extranjeros que se enteran de Alma. Por ejemplo, ahorita hay una cineasta argentina que está en Manabí, se enteró de nosotros y nos está visitando para ayudarnos a hacer unas entrevistas y grabaciones para ver de qué manera esa producción que ella voluntariamente nos está ofreciendo puede servir para visibilizarnos un poquito más afuera. Y así de vez en cuando aparecen, digamos, personas que les inspiramos y ofrecen desde la disciplina o habilidad que tengan apoyarnos en algo. Claro, comprendo. Pero disculpe Alexander, pero eh, a- a- tratando de terminar esta pregunta, pero ahí tenemos otra debilidad: cómo estructurar, por ejemplo, un programa organizado o unos programas que podamos subirlos en una plataforma y que sean visibles, que puedan ser difundibles y que haya más personas locales o de donde sea que se sumen a ayudar a Alma como colectivo o a algunos almas que necesitan tal vez algo. Unos Claro, unas en este cosas, otros caso, otras. Sí, disculpe. creo que una plataforma virtual sería de gran índole, ¿no? Para catapultar, por ejemplo, este tipo de proyectos. Creo que sería algo fundamental, como hablábamos también en este caso, con la otra activista, Luisa, ajá, con Luisa. Ella nos comentaba igual que, por ejemplo, hay una deficiencia muy grande en este caso, ¿no? De plataformas virtuales, las cuales hoy en día son muy necesarias. Así que, mm, ante mi perspectiva, ¿no? Creo que sería muy importante hacer una página, sobre todo, en este caso, Alma no tiene, si no estoy mal, ¿verdad? Para no, nada. yo reconozco que no soy hábil en esto de tecnología, pero hay unos chicos de la SPOL que en algún momento nos ayudaron. Yo no entiendo de esto, a hacer una serie de cosas que ya después ¡pum!, los podíamos subir a una página, crear una Claro, página. Pero una parte de esa información se perdió por un problema con un correo que se saturó, no se pudo ver la información y un técnico lo vio y se borró. Y otra información está por ahí tal vez que podríamos desempolvar y ver si puede servir, pero ahí necesitamos, digamos, un voluntario, un equipo de personas
que sepan utilizar esto, que nos contactemos con esos chicos de la SPOL de muy buena Claro, vibra clarito. y ¡pum! Subamos la cosa, llámese página web, blog, o lo que sea, ¿no? Y que con algunos Claro, almas, comprendo. una especie de comisión, digamos, bueno, no sé, una vez al mes, en tales fechas, todos los almas enviamos información, hay que hacer algún tipo de filtro y Claro, por subimos. ejemplo, en este caso, yo tengo entendido que, por ejemplo, para tipos proyectos, en este caso de Alma, la única plataforma similar o que catapulta un poco este tipo de actividades es de la plataforma del spam de la universidad. Podría, o sea, como Alma no es la universidad, pero Claro, yo comprendo, sí. en el mes de diciembre firmamos un convenio, podríamos salir, o sea, ¿cómo se refiere usted? Que estemos linkeados, conectados a la página de spam, por ejemplo, de la No, no, o universidad. sea, yo tenía como conocimiento de que, por ejemplo, ustedes, claro, en este caso, como pasó el evento de Slow Food, ¿no? Muchos nos enteramos, pero fue por la página directa de spam. Creo que algo Ah, bastante importante ujú, sería tal vez salir de esa increíble. página, crear una nueva, o sea, solo directa de Alma y, y difundirla. Creo que sería lo Ah, más buena idea. apropiado. O sea, sí, sí, me parece buena idea y igual siempre conectados con instituciones que son de gran soporte como la Claro, SPAN y otras instituciones, ¿no? Pero muy buena idea, me claro, parece bueno, bien. justo teniendo en cuenta esa, ya que entramos en ese tema, por ejemplo, yo tenía una duda en este caso, por ejemplo, en este caso, ¿ustedes tuvieron alguna alianza o organismos públicos o ya sea privados tal vez con los cuales, bueno, con los cuales tal vez haya sido clave para poder impulsar este tipo de objetivos del movimiento de Alma? No, así como un aliado estratégico clave que haya sido la diferencia, no. Eh, ¿Cuáles son las instituciones que han trascendido un poquito más a Alma? Yo considero que son, y, y pidiendo disculpas si alguna se me escapa, pero para mí son Slow Food y la SPAN, o Mm, la SPAN y luego Slow comprendo. Food, no, no sé, pero en realidad el esfuerzo grande de Alma para trascender en lo poquito es más de nosotros la que la conformamos, unos más, unos menos, como le decía, pero es entre Claro, nosotros, comprendo. y no es criticando estas otras plataformas. En el caso de la SPAN, y lo digo con mucho cuidado y respeto y cariño para esta institución que nos ha apoyado, falta como nuestra sociedad, lo que usted mencionó antes, interiorizar, educar, qué sé yo, lo importante de lo que es el sistema alimentario, Claro, porque pueden haber personas que tengan un alto nivel académico, puede tener un PhD, pero hay PhDs en las universidades ecuatorianas que promueven el uso de agroquímicos, que promueven los monocultivos, que promueven el uso de semillas transgénicas, que promueven introducir plantas exóticas que no son nuestras y que pueden ser dañinas, pues son científicos de universidades ecuatorianos, la mayoría, los que han, voy a poner este ejemplo, los que han introducido de manera, o han favorecido la introducción masiva de camaroneras en el Ecuador. Las camaroneras producen alimentos, pero a costas de casi que acabar con el ecosistema manglar en el claro. Ecuador, por poner un ejemplo, y Es así muy con otros invasivo. ejemplos. Entonces, en las universidades tenemos grandes retos. O sea, esta educación no formal o conciencia, sensibilidad, no es solamente con agricultores, comunidades, sino es también con la parte, parece curioso, con las personas que tienen una educación superior, pero no tienen la conciencia, ¿sí se da cuenta, o no tienen la sensibilidad. Son científicos cuadrados, lo digo con todo respeto. Y ese es un reto que tenemos. Entonces, la SPAN es un gran apoyo, pero todavía, pues lo voy a decir con Falta, mucho respeto, en SPAN vendemos Coca-Cola en nuestros bares. Y hemos claro. invitado a los dueños de bares al evento Slow Food. Se podría decir Entonces, que más o menos incluso infringen con las normas de lo que se quiere aplicar del movimiento en este caso, ¿no? exacto. Y lo mismo pasa con el mismo Slow Food internacional. Slow Food como filosofía, como miembros, tienen un alto nivel de educación, conciencia y sensibilidad, pero a veces creo que se suben tanto que se alejan mucho del suelo. Y, y a comunidades pequeñas de países en vías de desarrollo, si no nos movemos a la altura de ellos, que hay diferencias a veces idiomáticas, culturales,
siento que a veces también, se lo digo, como que sufrimos cierto grado de hasta discrimen. No, no tanto, digamos, discrimen cultural, racial, si se quiere el término, pero sí, sí como que hay a veces un poquito de intolerancia ya de las Claro, diferencias que tenemos entre los países en vías de desarrollo, porque el liderazgo de Slow Food, aunque ahorita, por ejemplo, el presidente es un africano, pero sí, sí, yo sí percibo de que a veces nos desconectamos un poquito. Y eso que en Slow Food, por ejemplo, un caso que le voy a poner, un miembro de Alma es el líder en el Ecuador de un programa importantísimo a nivel mundial de Slow Food que se llama Slow Food Farm, que son las granjas de Slow Food y que sería interesantísimo. Mire, y en eso Alexander y Carlita podrían involucrarse como tesis y como individuos, independiente de la tesis. En estos días, y yo tengo que definirlo y a ver si me ayudan, yo tengo que definir una de estas noches para una reunión virtual para que no socialicen nuestros compañeros de Alma mismo a los otros claro, comprendo. esta cómo se va a escoger a las fincas de Low Food Farm. Y luego va a haber, esto será en febrero o marzo, una actividad in situ, en donde se va a visitar perdón, las fincas de los almas que podrían estar en este programa. Yo identifico más de 10 fincas, pero creo que lastimosamente, creo que se van a escoger solamente 10 en todo el Ecuador. Claro, Entonces, tal vez, o sea, en un piloto, no en una primera etapa. Entonces, tal vez que escogen una de alma. Y eso tengo que ir continuo, que no haya algún compañero que se resienta. O sea, esas cositas en Slow Food tenemos que trabajarlas. Entonces, en Alma nos respaldamos en Slow Food, pero también sabemos que tenemos nuestra autonomía. O sea, a veces pienso que Slow Food, y lo digo con cuidado y aceptando que me puedo equivocar en mi apreciación, siento que cae en el mismo punto de las transnacionales globales, que se transforman en una especie de monopolios que eclipsan a los pequeños. Y a veces es eso, ¿me entiende? Pero no, claro. aprecio más cosas de Slow Food, pero esperemos que, o sea, si Slow Food no nos da todas las fincas, nosotros como Alma podemos decir, bueno, tenemos 10 o 20 fincas que no vamos a decir que son Slow Food Farm, pero que tienen un gran mérito en sus buenas prácticas agroalimentarias. Claro. Bueno, Luis, para también no alargarnos mucho también en este caso debido al tiempo de Ya. reunión. Por último, quería saber que, por ejemplo, qué tipo de mensaje usted podría compartir tanto con jóvenes, que son los que más se buscan en la actualidad, como a diversas personas, ¿no? En este caso, que estén interesadas en formar parte de estas iniciativas, tanto como producción ecológica y desarrollo sostenible, ¿no? Que es lo que tratamos de buscar. Yo pienso que tienen que haber de distintas edades, y esto lo pongo como antecedente para responderle, porque usted va por el lado joven. Yo creo que hay un punto importantísimo trabajar con gente mayor, y mientras más mayor, más aún, porque es gente que tiene un conocimiento, una Mm, sabiduría, por ley de la vida se nos va a ir, como nos iremos todos en algún claro, momento. Pero el tema jóvenes es importante también por un tema de liderazgo sano, que lastimosamente está gravemente amenazado. Y en el tema, en todos, incluyendo el tema alimentario. Entonces necesitamos jóvenes más allá del título o universidad donde esté. Jóvenes, puede que sea un joven analfabeto, un joven de una comunidad que no vaya a la universidad o es universitario, pero que tengan un elemento o ciertos elementos como por ejemplo eh, este, liderazgo, dotes de liderazgo para que puedas liderar a su entorno por lo menos y llevar la palabra de la alimentación buena, limpia y justa. Que claro. tenga valores humanos, que tenga esa sensibilidad para una especie de vocación para entender estos temas alimentarios, los problemas, los valores que tiene, porque esto es urgente. Pues, hasta yo Claro, le mismo debo comprendo. reconocer que caigo en el consumismo de las multinacionales y nuestros agricultores están produciendo demasiado y en los mercados, y ustedes que están trabajando con mujeres de tierra, están produciendo demasiado producto entre comillas natural, pero lleno de agrotóxicos, por Todos favor. son.
tóxicos, la mayor parte. porque están fumigando, etcétera. Entonces, el rol de los jóvenes es clave porque tienen más tiempo, tienen que cumplir un rol de liderazgo. Unos lo harán como influencers, que es una palabra nueva, otros lo harán actuando desde su casa, no sé, en sus universidades, en sus trabajos, en sus comunidades, no sé. Y en el caso de Alma, nos parece que seríamos muy importantes como una plataforma para jóvenes y entrar a, porque en Alma podríamos tener una base de datos y su ayuda es importante para muchas aristas en donde podemos encasillar a distintos perfiles de jóvenes líderes. En Alma les llamamos los jóvenes del planeta Tierra y que sean programas que establezcan ciertos límites. Pueden ser programas de cortito plazo para personas que no dispongan mucho tiempo, programas de mediano y programas de largo plazo que pueden llevarse inclusive desde otras partes del mundo, no es que necesitan ir a Manabí o a la cordillera costanera. Este, y que haya el relevo generacional, ¿no? O sea, termino yo una etapa, pero asegurarme de que otra persona lo siga. Y definir qué es joven. Bueno, pueden haber eh, estudios que digan, bueno, joven es desde 16 a 30 años, no lo sé, pero podemos motivacionalmente hablar de que puede tener una persona de 80 años o 90 años con un perfil de joven, dependiendo, pero usa esa palabra clave. Usted en cada pregunta ha usado palabras clave. Entonces, en Claro este que sí, caso, la palabra clave, jóvenes voluntarios o que podrían aportar, en este caso, al sistema alimentario desde algo. claro. Eh, Eso es todo, ingeniero Luis. De verdad le agradezco mucho su tiempo y su conocimiento, sobre todo en este caso, respecto al campo en el que usted trabaja y en el que nosotros necesitamos la información, ¿no? Eh, de igual manera, reitero, espero poder vernos pronto otra vez, conversar tal vez de temas más profundos en persona, que creo que sería lo más adecuado. Sandy, Eh, bienvenidos, siempre, siempre, Eso es, siempre. mi Inge Luis. Le agradezco mucho. Muchas No le gracias. quiero quitar mucho más tiempo. No, no, es un gusto, no me quitaron el tiempo, antes agradecido con ustedes. Saluden a Javier, he Claro que conversado con sí. Rosana, me habló bien de ustedes, así que están bien, bien Hemos, hemos tratado de bien ser coordinados. hacer un buen trabajo más que todo, ¿no? Se ha tratado de hacer eso. Sí, O sea, y, claro, fuera tanto de lo estudiantil bueno, y en otros aspectos, pues, tratar de sobresalir un poco. y así será seguro. Y a las jóvenes nos veremos pronto por cualquier medio, a las jóvenes. Estamos en contacto, chicos. Claro Muchas que sí, gracias, Luis. ingeniero. Cuídense mucho. Gracias Tenga a una todos. excelente madrugada. Gracias, Luis. Buenas Descanse. noches, Un abrazo ingeniero. fuerte. Muchas gracias. Chao, chao, chao.